Hola hermanos, espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestra reunión dominical. Estamos aquí celebrando el culto hoy en Agua Dulce. Voy a hacer las cosas de manera distinta hoy. Voy a empezar con la palabra y luego acabaré cantando porque ahora estuve grabando ya una horita, se me fue la grabación porque tenía el almacenamiento ya agotado. He intentado entrar en el iPad y ir eliminando cosas, entonces he pensado, bueno, si me pongo a grabar aquí de nuevo con la canción, con la oración, y luego se me corta ya después de 40 y pico minutos predicando, casi prefiero tener la predicación sacada, y si se me corta ya la grabación al acabar, ¿no? En la alabanza, pues sabemos que la música no es tan importante como la palabra. Así que ante este problema que acabo de tener a nivel técnico, voy a compartir el mensaje con vosotros para empezar, ¿vale? Porque acabo de perder eso, una hora de grabación, y para no volver a sufrir lo mismo, pues voy a empezar directamente con la predicación de la palabra. Pido perdón por no arrancar con la música, pero simplemente es un asunto técnico, ¿ok? No quisiera que volviera a irme, ¿no? La grabación, así que pido disculpas. Vamos a ir buscando entonces en nuestras Biblias, 1 de Juan 5, vuelvo al inicio, ok, 1 Juan 5, y estaremos hoy en versículos 3 al 5, y el título general del mensaje es La fe victoriosa que vence al mundo, ok, la fe victoriosa que vence al mundo. Si todo va bien, después de compartir la prédica, cantaré una alabanza al acabar la predicación, ok, al acabar el mensaje. Así que primeramente la palabra hoy, luego al acabar la prédica. Así que vamos a encomendar este tiempo al Señor, daros a todos la bienvenida. Gloria a Dios también por la buena asistencia el jueves en el culto de oración. Es verdad que el jueves pasado hubo muy poca gente, pero gracias a Dios este jueves pasado sí que ha habido una muy buena respuesta por parte de la iglesia. Así que glorifica a Dios, ¿no? Por estas cosas que son bonitas, ¿no? Poder vernos entre semana también, edificarnos mutuamente. Vamos a orar a Dios, encomendar esta predicación a Él, y luego, si todo va bien y la predicación no se me corta, acabaremos también con una alabanza. Oremos a nuestro Dios. Aleluya, Padre. Gloria a ti, Señor, por este tiempo juntos hoy, Señor, en nombre de Cristo. Gracias por el bendito, precioso Salvador. Gracias, Padre, por tu buen Espíritu Santo que nos ha inspirado, Señor, este hermoso texto bíblico que tenemos delante de nosotros. Queremos, Señor, estudiar la palabra de Dios, Señor, en sumisión a ti. Pedirte que tu voz sea oída, que tu palabra sea predicada, enseñada correctamente y aplicada en nuestros corazones. Pedimos también tu auxilio contra estos problemas técnicos, Señor, que nos asedian a veces, y pedimos, Señor, que todo vaya bien para que tus hermanos, para que tus hijos reciban esta palabra, Señor. Te damos gracias por todo en Cristo. Rogamos que también respaldes no solamente el mensaje aquí hoy, sino también la predicación en toda la iglesia, Señor, alrededor de España y más allá. En este contexto de pandemia, rogamos que tu palabra siga avanzando. Sabemos que no está presa, y pedimos que seas muy glorificado hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pues bien, el título general del mensaje en esta mañana es La fe victoriosa que vence al mundo. Vamos a estar leyendo 1 de Juan 5, del 3 al 5. Ok, 1 Juan 5, del 3 al 5, mensaje, título del mensaje, La fe victoriosa que vence al mundo. Gloria a Dios. Bien, el texto dice: Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí tenemos el título del mensaje, La fe victoriosa que vence al mundo. Bien. Una pequeña introducción antes de compartir el bosquejo del mensaje con vosotros en esta mañana. En nuestro pasaje nos topamos una vez más con las tres señales que Juan ha utilizado en su libro para hablar sobre una verdadera conversión: fe, obediencia y amor. Fe, obediencia y amor. La ilustración que yo tengo ahora en mente a la hora de estudiar 1 de Juan es la imagen de un círculo o la imagen de un triángulo, ¿no? Juan, cuando deja de hablar de fe, nos habla sobre amor. Cuando deja de hablar de amor, nos habla sobre obediencia. Cuando deja de hablar de obediencia, habla sobre la fe. O en plan triangular, ¿no? Fe, obediencia, amor. Fe, obediencia, amor.
Juan se repite mucho en la carta. Es por esta razón que en la iglesia hemos podido cubrir mucho más terreno en 1 de Juan que en 1 de Pedro. 1 de Juan tiene la misma cantidad de capítulos y la misma cantidad de versículos que 1 de Pedro. Pero hemos podido ir más rápido en 1 de Juan porque el apóstol Juan se repite tanto. Dice lo mismo en muchísimas ocasiones. 1 de Pedro, sin embargo, no hace esto. 1 de Pedro es una carta lineal. Pedro tiene una línea de argumento, ¿no? Y no vuelve a repetirse. Juan se repite mucho. Algunos dirán, bueno, porque Juan era un abuelito, ¿verdad? Pero bueno, en 1 de Pedro, yo os prediqué una serie de 75 mensajes. Hoy en 1 de Juan, estamos capítulo 5, hoy es mensaje 37. Y tengo 8 mensajes más sobre esta carta. Esto quiere decir que en total, en 1 de Juan, habré compartido con la iglesia local 45 mensajes, pero en 1 de Pedro, 75. ¿Cómo es posible esto si ambos libros tienen la misma cantidad de capítulos y la misma cantidad de versículos? Bueno, por lo que acabo de deciros, Juan se repite mucho, y ya que se repite tanto, no hace falta que entre en tanta profundidad cada vez que Juan toca un tema, por ejemplo, la fe, la obediencia o el amor. En 1 de Pedro, ya que todo era nuevo, en cada versículo dice algo fresco, pues sí requiere de más estudio. Es por esta razón, entonces, que nosotros hemos cubierto realmente esta carta en un año más o menos y no en 2 años. Juan podría haber acabado el libro en 1 de Juan 3, capítulo 24, porque hasta aquel punto Juan ha dicho todo lo que quería decir. En los capítulos 4 y 5, Juan repite las enseñanzas de los primeros 3 capítulos. ¿Por qué? Porque Juan está consciente de que el peligro de una falsa conversión es tan grande que quiere que los hermanos estén bien seguros de que realmente son del Señor. Él no quiere que nadie se crea creyente cuando no lo es. Y por eso el círculo o el triángulo, fe, amor, obediencia. Fe, amor, obediencia, una y otra vez, para que estemos bien seguros de que somos del Señor. El que es de Dios, tiene fe en Cristo, obedece a Dios y ama a los hermanos. Ok, tengo 3 puntos para ayudarnos hoy en la exposición del mensaje y son los siguientes. Punto número 1, amor, versículo 3. Punto 2, deleite, también versículo 3. Y punto 3, fe, versículos 4 y 5. Ok, número 1, amor, versículo 3. 2, deleite, versículo 3. Y punto 3, fe, versículos 4 al 5. Vamos a arrancar con el versículo 3 en esta mañana, amor. Leo el versículo 3, la primera parte. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Empezamos, hermanos, con una definición extraña de amor. Una definición que podría sonar a legalismo, como dirán no algunos. Juan explica que el verdadero amor equivale a obedecer a Dios. Y yo creo que esta definición va en contra de mucho del cristianismo actual. Juan no dice, para empezar, ¿no? Este es el amor a Dios, que digamos mucho, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor. No, porque el amor es más que un asunto de palabras. La persona que dice que ama a Dios puede ser una persona mentirosa. Una cosa es decir te amo, otra cosa es realmente amar. Por ejemplo, una frase que se cita mucho en el Nuevo Testamento, que está sacada, ¿no?, de Isaías 29:13 es, con sus labios me honra, pero su corazón pues, está lejos de mí. O sea, el amor es más que palabras. Juan tampoco dice, este es el amor a Dios, que sintamos mariposas en la barriga. El amor de Dios es más que una sensación empírica o una experiencia espiritual. Los adivinos, las brujas, ellos pueden tener sus experiencias religiosas y místicas, pero no quiere decir que sean del Señor, no quiere decir que amen a Dios. Fijaos en los falsos profetas de Baal, ¿no? En 1 de Reyes 18, cuando Elías estaba en el monte Carmelo con todos ellos. Ellos estaban gritando frenéticamente, cortándose con cuchillos y clamando a gran voz, pero no amaban a Dios, no conocían al Señor. Sí, cosas muy fuertes, ¿verdad? Pero no conocían al Señor. En tercer lugar, Juan no dice tampoco, este es el amor a Dios, que tengamos nuevas revelaciones y sueños cada 2x3. ¿Cuántas personas en la historia de la iglesia se han dejado engañar por una supuesta luz, una supuesta voz que han confundido con la voz de Dios?
Pensad en este pastor colombiano, ¿no? Hubo un revuelo ahí a nivel Latinoamérica la semana pasada, ¿no? Gabriel Ferrer, Barranquilla, Colombia, diciendo que Jesucristo le había revelado que iba a volver el 28 de enero. ¿Y qué pasa? Pues se ha fugado con todo el dinero de los feligreses. Un escándalo a nivel nacional en Colombia, a nivel intercontinental en toda Latinoamérica. O sea, un hombre diciendo que Dios le había dicho algo y ha mentido descaradamente. Dios dice en los días de Jeremías 23, 31, yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, Dios ha dicho. Dios se levantará contra todos los mentirosos, todas aquellas personas que están comentando, ¿no?, sus sueños y sus visiones usando el nombre de Dios. Y muchas veces cuando la gente empieza a hablarte de una visión, de un sueño que ha tenido, siempre bautiza sus propios caprichos y deseos en el nombre del Señor. El amor a Dios, hermanos, es más que tener revelaciones, es más que tener sueños. Balaam es un ejemplo clásico de un hombre que tuvo revelaciones tremendas, e incluso dio palabras proféticas por el poder del Espíritu Santo, pero no amaba a Dios. Era un adivino que fue destruido. Y Juan tampoco dice, este es el amor a Dios, que tengamos mucho carisma. Sí, podemos engañar a la gente si tenemos una personalidad particularmente carismática y extrovertida. Pero estas cosas no son señales de verdadero amor hacia Dios. Simón el mago tenía un carácter así, un hombre extrovertido, carismático, un hombre, ¿no?, que tenía este don de gente. La gente de hecho llegaba a decir de él en Samaria que este hombre es el poder de Dios, en Hechos 8, versículo 10. Y luego Herodes, en capítulo 12 de Hechos, dio un discurso poderoso y la gente aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre, en Hechos 12, versículo 22. Hay muchos incrédulos que son más carismáticos que nosotros, más dinámicos que nosotros, más extrovertidos que nosotros por naturaleza, pero no quiere decir que amen a Dios. El amor es más que carisma personal. Entonces, ¿cómo es el verdadero amor a Dios? ¿Cómo podemos saber si alguien de verdad ama a Dios o no? Pues no es por sus palabras, no es por sus mariposas en la barriga, no es por sus nuevas revelaciones y esta luz interior, ¿no? No es por carisma personal. Dejemos que Juan nos conteste la pregunta en esta mañana, o mejor dicho, dejemos que el Espíritu Santo nos conteste la pregunta en esta mañana. ¿Qué es el amor a Dios? ¿Cómo es? Aquí tenéis la respuesta en el versículo 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así de sencillo. Repito. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esta definición del amor revela que los anticristos no amaban a Dios. Los gnósticos utilizaban palabras bonitas. Disfrutaban de experiencias místicas en las cuales supuestamente recibían iluminación celestial. Muchos de sus líderes tenían carisma personal, tenían un don de gente impresionante, pero según Juan no amaban a Dios porque no obedecían su palabra. Y no amaban a los hermanos con el amor fraternal, no fingido, nacido del Espíritu Santo. Juan nos enseña lo mismo en 2 de Juan 1, versículo 6, donde está escrito, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El que peca conscientemente, deliberadamente, premeditadamente contra la iglesia de Dios, no ama al Señor. Por más que lo diga, por más experiencias bonitas, por más carisma que tenga, esta persona no ama a Dios. Puede tener su lenguaje evangelicaloide, puede orar con mucho fuego y pasión, pero no tiene el corazón dado por el Espíritu Santo de Dios. Así que bien, a nivel práctico, claro, soy pastor y me preocupa, ¿no?, a nivel pastoral, cómo anda la iglesia en cuanto a su obediencia. Lo que quisiera hacer ahora es repetir una cosa que hice la semana pasada en el mensaje llamado ¿Quién ama, quién obedece? Y en aquel mensaje lo que hice fue aplicar a nuestra iglesia local la segunda tabla de la ley para ver si de verdad amamos a los hermanos o no. Expliqué que el que ama a los hermanos guarda la segunda tabla de la ley, ¿no? Nos honramos unos a otros, no matamos, no cometemos adulterio, etc., ¿no? Visteis el mensaje. Hoy lo que quisiera hacer entonces, ya que estamos tratando el tema del amor a Dios, es hablar ahora sobre la primera tabla de la ley. Aplicamos la segunda tabla de la ley de nuestras vidas la semana pasada. Ahora vamos a aplicar la primera tabla de la ley de
de manera práctica a nuestra iglesia local. Porque, de nuevo, como pastor, estas cosas me preocupan. Quiero que andemos en obediencia al Señor. Juan, si estuviera entre nosotros, tendría ganas, ¿no?, de que andemos en obediencia a la primera tabla de la ley también. Antes de hacer esto, quisiera simplemente responder ante una posible objeción, porque sabemos que, bueno, estamos bien instruidos, ¿no?, como iglesia en cuanto a todo este tema de que la verdadera fe y el verdadero amor siempre producen obediencia, pero es posible que haya alguien que nos está siguiendo en esta mañana, ¿no?, a lo mejor en España, en un país de, qué sé yo, de Latinoamérica, y esta persona está pensando que, bueno, si definimos el amor en términos de obediencia, estamos siendo legalistas, ¿no? Porque es muy posible que alguien esté pensando, razonando de esta manera. ¿Es Juan entonces un legalista al definir el amor como obediencia? Para empezar, tenemos que entender bien qué es lo que cree un legalista. Un legalista es aquel que te dice que la salvación es por obras. Los judaizantes en Galacia del Sur, ellos eran legalistas, porque ellos decían que la salvación depende en cierta parte de nuestra obediencia a la ley de Moisés. Tenemos que circuncidarnos, guardar los días festivos, abstenernos de ciertas comidas, y si hacemos todas estas cosas, ganaremos la salvación eterna. Esta enseñanza es legalismo, porque nos dice que la salvación está en última instancia en el ser humano, en sus obras, en sus decisiones, en su voluntad. La salvación depende siempre de algo efectuado por un ser humano. Juan nos está enseñando esto. Juan nos está diciendo que el que de verdad ama a Dios, el que de verdad ha nacido de Dios, obedecerá al Señor. Juan no nos está diciendo, salta, 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 y así te convertirás en un canguro. Este es el mensaje, ¿no?, de los judaizantes, de los legalistas. Haz, no hagas, no hagas, no hagas, y así llegarás a ser una persona salvada. No, Juan está diciendo, si tú eres un canguro, saltarás. Si tú has nacido de nuevo, harás buenas obras. Así que Juan no está enseñando salvación por obras, por lo tanto no es un legalista. Es importante aclarar, ¿no?, aquí los términos. Y al fin y al cabo, si alguien estuviera en esta mañana escuchándome, acusando a Juan de ser un legalista, estaría en realidad recriminándole al Espíritu Santo. Porque 1 de Juan 5.3 es cierto, fue redactado por Juan, sí, pero la verdad plena es que 1 de Juan 5.3 fue escrito por el Espíritu Santo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios? Dios envió su Espíritu Santo con el fin de inspirar el texto sagrado. Y no solamente estaríamos recriminándole al Espíritu Santo, estaríamos también recriminándole a Jesucristo. Porque ¿quién dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos? Pues fue el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿Jesucristo también es legalista? De ninguna manera. Pero Jesucristo está enseñando lo mismo que el apóstol Juan, lo mismo que Santiago, lo mismo que Pablo, lo mismo que Juan Bautista, que si de verdad hay una verdadera obra de conversión, si de verdad Dios ha hecho salvación en una vida, habrá buenos frutos. Esta es la idea. Así que no, Juan puede decir aquí públicamente, Juan no es un legalista, Jesús no es un legalista, el Espíritu Santo no es un legalista, sino todo lo contrario. Así que bien, nosotros entonces entendemos que el verdadero amor a Dios equivale a obedecer a Dios. Pero el peligro de decir que, bueno, el que ama a Dios obedece a Dios, es que a veces cuando predicamos así, dejamos este asunto de obediencia en el aire. Y como dejamos que cada uno escoja, ¿no?, cuál es la mejor forma de obedecer a Dios. Pero Dios nos ha dado una revelación escrita para que sepamos a ciencia cierta cómo hemos de obedecerle, cómo hemos de seguirle. Y tenemos, pues, gracias a Dios, la ley moral, el decálogo o los 10 mandamientos, que según el Nuevo Testamento son aplicables para nosotros en el siglo XXI. Pues bien, la semana pasada expuse la segunda tabla de la ley, aplicándola a nuestros corazones, y ahora quisiera aplicar la primera tabla de la ley a nuestras vidas. Os comento también que el primer punto de este sermón hoy va a ser el punto más largo, ¿vale? Porque como voy a estar exponiendo la primera tabla de la ley, pues vamos a estar bastante tiempo en este tema. Luego puntos 2 y 3 de mensaje serán más breves, más escuetos, más cortos. Bien, empiezo con el primer punto. Bueno, tengo aquí 4 subpuntos, los 4 puntos de la primera tabla de la ley. Y vamos a arrancar con el primer subpunto, ¿ok? Estamos en el punto número 1 del mensaje. Primer subpunto, no tendrás dioses ajenos.
No tendrás dioses ajenos. Bien. Para yo poder obedecer este primer mandamiento, Dios tiene que ser mi Dios. Él tiene que reinar en mi corazón, en mi vida. Y si Dios es mi Dios, le reconoceré como tal, diciendo las palabras del Salmo 89, versículo 6. ¿Quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Estaremos apasionados por el Señor si Él de verdad reina en nuestra alma. Le adoraremos con las palabras de 1 de Crónicas 16, 25. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Le amaremos, le temeremos, confiaremos en Él. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en el trabajo, no nos ahogaremos en la desesperación. Nos mantendremos a flote con esperanza en el Salvador, porque sabemos que Él es fiel, que Él es nuestro buen pastor, que Él se preocupa por nosotros. Incluso cuando nuestros amigos más cercanos nos traicionan y nos venden por 30 piezas de plata, nosotros estaremos confiados con la mirada puesta en el Señor. No hace falta deciros, hermanos, en esta mañana que para poder honrar este primer mandamiento no podremos tener otros dioses en nuestras vidas. Y tampoco podemos caer en el error de combinar la adoración a Dios con la adoración a otros ídolos. Hay un versículo francamente espantoso en 2 de Reyes 17:33 que dice: temían al Señor y honraban a sus dioses. Temían al Señor y honraban a sus dioses. Dios no acepta tal adoración. ¿Qué cosas podrían ser ídolos para nosotros en nuestra iglesia local? Bueno, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, empiezo con una cosa que es peligrosa, una cosa que es peligrosa, sobre todo para los varones, los hombres de nuestra iglesia local. El amor al dinero, el amor a la pasta. 1 de Timoteo 6:10 dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Querido hermano, cuando tú ves que estás dispuesto a sacrificarte por el dinero, estás dispuesto a hacer ciertos sacrificios para ganar más dinero, pero no estás dispuesto a negar tu propia comodidad por amor al nombre de Dios, para servir al pueblo del Señor, para ser fiel en los medios de la gracia, estás idolatrando el dinero. Estás dando el primer lugar al dinero y no al Señor. Un ejemplo sería la puntualidad en la casa de Dios. Yo sé que en estas 2 semanas nos estamos congregando, pero hay gente, ¿no?, que siempre está en el trabajo, en el curro, 10 minutos antes, 15 minutos antes de empezar el día laboral. Pero cuando llega el día del Señor, una vez a la semana, no el día domingo, siempre llegando tarde al culto, 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, siempre. ¿Cómo puede ser? En el trabajo siempre 15 minutos temprano y en la iglesia de Dios siempre 10-15 minutos tarde. Es una señal de idolatría, porque revela que estamos dispuestos a sacrificarnos por el dinero, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos para ser fiel al Señor en los medios de la gracia. De nuevo, es un solo ejemplo. Podríamos multiplicar ejemplos, pero cada uno tiene que examinar su propio corazón. Otra cosa que también podemos estar haciendo, que es idolatría, es depender del brazo de la carne. Incluso en la esfera laboral, ¿no? Empezamos a depender de ciertos enchufes en el mundo laboral, contactos, clientes adinerados, gente con influencia social, nuestros jefes, o cuando estamos con personas importantes, nos olvidamos de nuestras convicciones cristianas y cedemos en cosas que sabemos muy bien que no deberíamos estar cediendo, ¿no? Pero cedemos en ciertas cosas porque tememos más al hombre y queremos honrar más al hombre que al Señor. Esto también es una forma, hermanos, de idolatría. ¿Y qué más? Otra cosa podría ser nuestra propia sabiduría. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que son padres que ya no creen en la disciplina? Ya no disciplinan a sus niños. Y no solamente feligreses, hasta los propios pastores. He conocido en carne propia a pastores, hombres que están detrás del púlpito y sus niños son, de verdad, se comportan como unos demonios absolutamente insoportables. Chillando, mandando, gritando. Y yo digo, madre, pero ¿acaso no pone orden en casa? La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 3, si un varón no tiene su hogar en orden, no puede estar oficiando en la casa del Señor. Pero no solamente feligreses, sino pastores que no están disciplinando a sus niños en el hogar. Y el problema con estos niños que están mandando en la casa, en el día de mañana van a estar mandando en la iglesia también.
No podemos permitir que nuestra sabiduría, no, hoy son niñitos y hoy no podemos disciplinarlos porque esto es cruel, oh, no, esto no está bien, esto no puede agradar a Dios. No podemos permitir que nuestra sabiduría carnal anule la voz del Espíritu Santo del Señor en las Escrituras. Acuérdate bien, hermano, ¿qué dice Proverbios 3:5? Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a la palabra. No seas como nuestra madre Eva en el huerto, razonando dentro de sí misma, pensando, bueno, es solo un trozo de fruta. No juegues con la desobediencia. Nuestro ídolo puede ser el dinero, puede ser, ¿no?, el brazo de carne, personas superiores en el mundo laboral y les hacemos la pelota y nos olvidamos de que somos cristianos cuando estamos con ellos porque no queremos sufrir afrenta por nombre del Señor, no queremos ser perjudicados económicamente. Nuestro ídolo puede ser nuestra sabiduría. Y luego también más sutilmente, y también tengo que aplicar esto a mí, y no solamente a mí, sino también a todos vosotros, nuestro propio ministerio puede llegar a ser un ídolo. Hay gente más enamorada, ¿no?, de su rol en la iglesia local que del Señor. Esto puede pasar en la vida de un pastor. Está más enamorado, ¿no?, de su ministerio pastoral que del propio Señor. E incluso un ídolo podría ser nuestra esposa, nuestros niños. Cuando no disciplinamos a nuestros niños, es señal de que son ídolos para nosotros, porque creemos que son intocables. Y Cristo dice, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Así que estas cosas, hermanos, pueden ser ídolos en nuestros corazones. Pueden ser cosas muy buenas, muy loables, muy bonitas, pero estas cosas, si no velamos, si no estamos escondidos en oración, examinando las intenciones de nuestros corazones, estas cosas pueden convertirse en ídolos. Así que, hermanos, tenemos que entender en esta mañana que Dios, en el primer mandamiento, ha de ser más importante que nuestras posesiones, que nuestros seres queridos, que nuestros puestos de trabajo. Los esposos sí amamos a nuestras mujeres porque es un mandato divino. Las esposas se sujeten a sus maridos porque es un mandato divino. No procuran ser sus jefas, no procuran llevar los pantalones en el hogar. Los niños se someten a sus padres porque es un mandato divino. Pero lo que no podemos hacer es caer en el error de deificar, de endiosar a nuestras familias. Dios nos guarde. Todo esto es idolatría y es un pecado contra el primer mandamiento. Por lo tanto, si hay un conflicto en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, entre la voluntad de Dios y la voluntad de una persona, la persona que sea, aunque sea nuestra mujer, aunque sea nuestro niño, tiene que triunfar la santa palabra del Señor. No seamos hallados idólatras. Ok, en segundo lugar, y seguimos aquí con la primera tabla de la ley. Pido perdón, sé que un vecino está trabajando. También el viento está golpeando fuerte y me está costando aquí concentrarme, ¿no? Pero tenemos que seguir bien atentos a la palabra. Pido disculpas por las distracciones. No sé si se están oyendo o no. Número 2. No te harás imagen. No te harás imagen. Éxodo 20, versículo 4. Segundo mandamiento. El segundo mandamiento está relacionado con el primero. No te harás imagen. Donde el primer mandamiento tiene que ver con dioses ajenos, ¿no? Posesiones, puestos de trabajo, puestos ministeriales, mujer, hijos, esposo, etc. El segundo mandamiento tiene que ver con distorsionar el carácter del Dios verdadero. Yo he conocido a gente que cree que el segundo mandamiento no tiene relevancia ninguna en la iglesia en nuestros días, pero yo personalmente hablando estoy persuadido de que es el mandamiento más violado en el mundo evangélico. Porque hoy los evangélicos hablan mucho del amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero no hablan sobre sus otros atributos. Y por esta razón ahora mismo estamos trabajando este libro con los varones, que también sé que las mujeres en Almería están a punto de empezar también, los atributos de Dios de Arthur Pink. Y la belleza de este libro reside en que Pink no solamente nos habla sobre el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sino también nos enseña sobre la ira de Dios, la santidad de Dios, los decretos de Dios. Pink nos habla del Dios bíblico, del Dios profético y apostólico de las Sagradas Escrituras. Entonces, haríamos bien todos en volver a estudiar este libro, a indagar en los atributos del Dios verdadero para no pecar contra el segundo mandamiento.
No podemos permitir que nuestro Dios sea desfigurado en el mundo cristiano contemporáneo. Hay que defender todos los atributos de nuestro Señor. Como el rey Josías, tenemos que derribar y echar fuera los ídolos de Judea. Los becerros de oro no son Elohim, son sus adversarios y Dios los detesta. Tradicionalmente, yo creo que aquí en Almería, en nuestro contexto, cuando hemos pensado en idolatría, hemos tendido a pensar en prácticas idolátricas, por ejemplo, adorar a la Virgen María, inclinarnos hacia estatuas, imágenes, ¿no?, de ciertos santos difuntos. Dios es un Dios celoso, pero hoy día creo que el gran peligro es convertir el Dios de la Biblia en una marioneta, en un títere que nosotros manejamos, ¿no?, a nuestro antojo. Cuidado con violar el segundo mandamiento. No distorsionemos el carácter de Dios. Y como algunos hermanos habéis orado, ¿no?, en diferentes momentos en oración, ¿no? Habéis dicho al Señor: Padre, líbranos, ¿no?, de creer en un Dios bonachón. Líbranos también de creernos más buenos que tú. Todas estas cosas nos revelan, ¿no?, que el segundo mandamiento es muy real y actual en nuestros días. Así que el primer mandamiento es no colocar a otros dioses en lugar del Dios verdadero en nuestras vidas. Y en segundo lugar, estamos hablando de la distorsión de la imagen bíblica del Dios verdadero. Ok, número 3. Tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre del Señor en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es una práctica muy común en nuestros días. ¿Cuántas personas no hablan mal de Dios y de Cristo en la esfera pública? Maldicen su nombre día tras día. Y también tomamos el nombre de Dios en vano, no solamente cuando usamos su nombre de forma despectiva, y espero que ningún cristiano haga esto, ¿no? Pero también podemos tomar su nombre en vano cuando atribuimos dichos a Dios que no son suyos. Por ejemplo, a mí sí me entra temor en el alma. Cuando alguien se acerca a mí diciéndome: pastor, el Señor esta semana a mí me ha dicho... empiezo a preocuparme. Empiezo a preocuparme porque casi siempre es una persona que va a violar el tercer mandamiento. Hay jóvenes, ¿no?, que también han dicho a chicas guapas en las iglesias: mira chica, el Señor a mí me ha dicho que tú vas a ser mi esposita, ¿no? Tú vas a ser mi doncella, mi mujer. Han abusado del nombre de Dios, han tomado el nombre del Señor en vano. Algo que yo he aprendido, ¿no?, en estos años que llevo en el Señor, ya son casi 20 años en el Evangelio, que la persona que anda por ahí diciendo a todos los hermanos, semana tras semana, hablando de sus nuevas visiones, revelaciones, las palabras que Dios supuestamente les ha dicho, muchas veces son las personas más rebeldes, más insumisas y más problemáticas que hay sobre la faz de la tierra. Causan daño en la iglesia y hacen estragos entre el pueblo de Dios. Decir Dios te ha dicho algo cuando Dios no te ha dicho nada es violar el tercer mandamiento. Y de nuevo el ejemplo de Gabriel Ferrer, diciendo por ahí que Dios le había dicho que Cristo iba a volver el 28 de enero. Y pues, ¿y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Acaso ha mentido Jesucristo? Mintió el pastor Gabriel Ferrer. Yo quité esta expresión de mi vocabulario hace muchísimo tiempo. Dios me ha dicho, y a partir de aquel momento en adelante empecé a decir: la Biblia dice. La Biblia dice. El Espíritu Santo en la Biblia dice, ¿no? Ya no digo Dios me ha dicho, para no pecar contra el tercer mandamiento. También, hermanos, podemos tomar el nombre de Dios en vano cuando vivimos de una forma que no honre su nombre. Así tomamos su nombre en vano. Por ejemplo, Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, hablan de Dios, predican de Dios, cantan acerca de Dios, pero son abominables y rebeldes. No son del Señor, toman su nombre en vano, porque Dios, al fin y al cabo, Él quiere algo más que supuestamente servicio de labios. Y por causa de estas personas, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Una ilustración aquí sería el hijo de David llamado Absalón. Él quería sublevarse contra la autoridad de su padre y sentarse en el trono real en Jerusalén. Así que lo que hizo Absalón fue ser muy listo, astuto. Él emprendió un viaje hacia Hebrón para levantarse contra su padre, pero escondió sus verdaderas intenciones. Y dijo en 2 Samuel 15, versículo 7, voy a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Él utilizó el nombre del Señor para camuflar su maldad. Tomamos su nombre en vano
cuando oramos también sin fe en sus promesas. La verdadera fe da gloria a Dios. Cree en las promesas del Señor, según Romanos 4:20. Pero si oramos sin fe, es como si no estuviéramos orando. Cuando oramos sin fe, nos estamos comportando como si Dios fuera un mentiroso, como si Dios no fuera fiel, como si no pudiéramos depender y creer en sus promesas. Así que todo esto, hermanos, entra dentro de este paquete en cuanto a tomar el nombre de Dios en vano. Y también otra cosa que muchas veces pecamos de esto. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando murmuramos contra su providencia. ¿No? Hay gente, si hace sol, se queja. Es que he conocido gente, hace sol, se están quejando. Cuando está lloviendo, se están quejando. Hoy cuando hace viento, no para de pegar el viento, se están quejando. No, hermanos. La providencia. Nosotros confiamos en la providencia de Dios. Por lo tanto, si hace sol, alabado sea el nombre de Dios. Si está lloviendo, gloria al nombre de Dios. Si hace viento, bendito sea el nombre del Señor. Si las cosas no van bien con nosotros, bendito sea el nombre de Dios. Él da, Él quita, alabado, loado sea su santo nombre. No hables mal de la providencia de Dios. Él sabe lo que está haciendo, es más sabio que tú. Y por lo tanto, si hace sol, si está lloviendo, si hay coronavirus, si no hay coronavirus, Dios es más sabio que tú. Él está en el trono, no murmures contra su providencia. Estate, hermano, agradecido. Sé agradecido por su obra en tus vidas. Así que bueno, total, lo que podemos decir, hermanos, es que hay muchas formas de tomar el nombre de Dios en vano. No pequemos contra nuestro Dios. Así que espero que esta pequeña lista haya ayudado a modo práctico, ¿no? En la iglesia local. No tomemos el nombre de Dios en vano, atribuyendo dichos a Dios que no ha dicho. No profesemos su nombre viviendo vidas abominables. No oremos sin fe en sus promesas y no murmuremos contra su bendita y gloriosa providencia. Bien, y para acabar, número 4, para acabar el primer punto del mensaje en esta mañana, el cuarto subpunto, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Éxodo 20, versículo 8. El cuarto mandamiento de la primera tabla de la ley habla sobre la santificación del día de reposo. Dios nos llama a descansar de nuestras obras en el día del Señor y a entregarnos a asuntos sagrados. Obedecemos este mandamiento también como cristianos porque estamos persuadidos de que la ley moral sigue vigente para el pueblo cristiano. A diferencia de los judíos y de los judaizantes contemporáneos, los cristianos celebramos el domingo, porque el domingo es el día que nuestro Salvador resucitó. La celebración del sábado nos hace pensar en la creación, pero la celebración del domingo nos hace pensar en la recreación, en los triunfos de la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de nuestro amado Redentor Jesucristo. Así que el sábado es creación, el domingo es recreación, redención, salvación. Bendito sea el nombre de Dios. La idea judaizante de que el emperador Constantino instituyó el domingo en el cuarto siglo como el día del Señor carece de fundamento histórico, porque los propios creyentes de la época apostólica ya guardaban el día domingo. Aquí tenéis un par de ejemplos. Hechos 20, versículo 7, se lee: el primer día de la semana, no el séptimo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. O sea, se reunieron el domingo para celebrar la cena del Señor y recibir la palabra de Dios a través del hermano Pablo. Otro ejemplo, 1 Corintios 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, o sea, está hablando de la ofrenda, ¿no? Ponga aparte la ofrenda según haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, ¿ok? La iglesia iba a ofrendar para la obra de Dios en Jerusalén. Pablo, al llegar a Corinto, iba a coger el dinero con el fin de entregarlo a la iglesia de Jerusalén. Pablo da por sentado que los hermanos en Corinto se están reuniendo los domingos, el primer día de la semana, no el séptimo día como en el judaísmo. Y más allá de estas referencias bíblicas neotestamentarias, tenemos también la cita de un discípulo del apóstol Juan, llamado Ignacio de Antioquía,
un varón de Dios que fue martirizado el segundo siglo, a principios del segundo siglo, bajo el emperador Trajano, si no me equivoco. Y él escribió lo siguiente, antes de él morir, de nuevo, a principios del siglo segundo, un discípulo directo de Juan, dice, cito textualmente, los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, el domingo, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Entonces, Ignacio aquí está diciendo claramente que antes había gente en el judaísmo que adoraba al Señor de Israel el sábado, pero ahora, habiéndose convertido al cristianismo, adoran en el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Cristo y por su muerte. O sea, una cita de un discípulo directo del apóstol Juan. Si el apóstol Juan hubiera celebrado el día sábado, pues Ignacio seguramente nos lo habría dicho. Pero él celebraba el domingo porque él conocía a Juan y Juan también celebraba el domingo como los demás creyentes primitivos. El día de reposo, pues, no es un invento de Constantino, no es un invento del Concilio de Nicea, no es un invento de la Iglesia Católica Romana, es una mentira. El domingo fue celebrado desde ya la época apostólica. En el día de reposo, pues, nosotros tenemos el deber de congregarnos con nuestras iglesias locales para oír la palabra de Dios predicada, para orar al Señor, para celebrar las ordenanzas y tener comunión los unos con los otros. No he dicho nada sobre la música, porque no hay ningún mandato en cuanto a la música en el culto en el Nuevo Testamento. Por eso he dicho, al empezar el mensaje hoy, prefiero grabar la predicación de la palabra antes de cantar una canción, porque la palabra es más importante, ¿no?, que la música, ¿verdad? Así que en el Nuevo Testamento vemos que en el culto tenemos que tener predicación de la palabra, oración, ordenanzas y comunión unos con otros. Nuestra prioridad, entonces, al ser regenerados, es estar con el pueblo de Dios en el día domingo. Y no podemos congregarnos, hermanos, de cualquier manera. Hace falta acostarnos tempranito, el sábado por la noche, con el fin de no estar bostezando en la reunión el domingo por la mañana. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Y esto implica prestar mucha atención a la palabra predicada. Y por esta razón, las iglesias muchas veces hoy no puedes predicar mensajes profundos, bíblicos, doctrinales, porque la gente es perezosa a nivel intelectual. Y como están habituados a comida rápida, no tienen la mente disciplinada para seguir una predicación expositiva, sistemática, consecutiva. Pero con el paso del tiempo y con la disciplina de nuestra mente, empezamos a coger más jugo de los sermones. ¿Por qué? Porque disciplinamos la mente, adoramos a Dios con nuestra mente, prestando atención a la palabra predicada. Así que, queridos hermanos, si nosotros estamos el domingo por la mañana reventados, sin ánimo, cansados, bostezando cada 2 por 3, no siendo capaces de prestar atención al mensaje, estamos pecando contra el 4º mandamiento. No estamos santificando el día para el Señor. Si estamos toda la semana prestando atención a voces mundanas y no podemos apartar un día de la semana para prestar atención a la voz de nuestro Dios, estamos haciendo algo mal. Estamos pecando contra nuestro Dios. Dios quiere que tú prestes atención a la palabra. El acto más sublime de adoración, según Juan Calvino, es prestar atención a la palabra leída y predicada. Tienes que recibir la palabra. Tienes que permitir que esta palabra sea aplicada a tu corazón. No ser duro de corazón. Y esta exhortación que ahora mismo os estoy dando, no responder con chulería, con dureza de corazón diciendo, estas son tonterías. No, tienes que tener humildad y aplicar estas cosas a tu vida, entendiendo que Dios te está hablando por medio de la predicación de su palabra en esta mañana. Entonces Dios nos quiere así obedientes al 4º mandamiento. Y además, después de salir del culto domingo, cuando estás en el coche, habla con tu familia sobre la palabra. Pregúntales a los niños qué han aprendido de la escuela dominical. Y luego aprovecha para decirle a los peques en el coche, pues nosotros en la iglesia, el pastor Will hoy nos habló del libro de 1 de Juan y nos dijo que los niños tienen que someterse a sus padres y así sacamos más provecho del sermón. Y luego en casa, el padre, en el día del domingo, tenemos que estar dedicados a cosas sagradas, a la lectura de la palabra, a la hora de comer, conversar de cosas piadosas. No estar con el móvil, consultando páginas web, estar ahí atentos a la palabra, hablar de cosas santas, fomentar temor de Dios en medio, de nuestra esfera doméstica.
Hablar con los niños sobre las cosas de Dios, leer las escrituras con ellos, orar con ellos, pasar tiempo con los niños en el día del Señor. Así, de esta manera, podemos permitir que el día domingo sea un día de santificación, de crecimiento espiritual en el hogar, ¿no? Y fijaos en algo muy hermoso. ¿Cuántos incrédulos no se habrán convertido ya de mayores, con sus padres ya difuntos, enterrados? No se habrán convertido pensando en el ejemplo piadoso de sus padres, ¿no? Cuando domingo tras domingo iban al culto con papi, con mami, y luego el día domingo hablaban de la palabra de Dios en la mesa, estudiaban la palabra juntos, cantaban juntos, y el domingo era un día del Señor. Y muchas personas se han convertido a Dios antes de ellos salir de este mundo, gracias a padres cristianos que hicieron las cosas bien. Padres, no perdáis de vista la importancia de estas disciplinas espirituales. Pero si vosotros estáis muertos a nivel espiritual, si sois tibios, si el Dios de vuestras vidas es el dinero y no estáis invirtiendo en vuestros niños, no estáis disciplinando a los niños en el temor de Dios, pues ¿qué legado estaréis dejando para la siguiente generación? Pero si invertís ahora, incluso vosotros estando en la tumba, es posible que vuestros niños sean convertidos por medio de vuestro buen ejemplo. Que Dios nos ayude en esto. Mira, cuando mis niñas tengan sus 80 añitos y estén ellas a punto de morir, yo sé que desde luego yo no estaré en aquel día, pero yo quiero, ¿no?, que mis niñas con sus 70, con sus 80 años, sean capaces, ¿no?, de acordarse de su padre, ¿no?, como un hombre de la palabra, un hombre de oración, un hombre que cantaba al Señor, un hombre que oraba por ellos antes de acostarse por la noche, un hombre que leía las escrituras con ellas. Mira, habrán muchas influencias muy impías en este mundo y ideología de género por todo lo que está pasando, pero queridos hermanos, nada podrá reemplazar la influencia de un padre y de una madre piadosa. Invierte en tus niños. El día domingo, toda la semana, que sea un día de santificación en el hogar. Y quién sabe, a lo mejor los niños, cuando se casen y se vayan del hogar, a lo mejor es posible que no sean del Señor, pero quién sabe, con sus 50, 60 años pensando en su infancia, y Dios les trae convicción de pecado, y Dios puede hacer maravillas en sus vidas. Seamos diligentes padres, no perdamos nuestras vidas en tonterías, invirtamos en nuestros niños. Así que a lo mejor ahora mismo no estás viendo fruto en tus niños, pero de acuerdo a lo que dice Gálatas 6, versículo 9, dice la palabra de Dios: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La salvación de tu niño no depende de ti, pero tú sí puedes invertir en el niño, orar por el niño, y quién sabe, a lo mejor Dios alcanzará a este niño ya muy grande, ya de mayor de edad, y usará tu ejemplo para llevar al niño a los pies del Señor. Lo importante no es convertir a tu niño, lo importante es que tú seas fiel, que tú desempeñes el papel de un padre, de una madre, piadosa, temerosa del Señor. Lo importante es que tú seas fiel, pase lo que pase. Así que, querido hermano, que el día domingo sea un día de meditación, de adoración. ¿En qué cosas podéis estar pensando hoy, después del culto? Pues podéis pensar en la creación, podéis pensar en la santidad de Dios, podéis pensar en la gloria de Dios, podéis leer como familia los atributos de Dios si los niños ya son mayores de edad. Hay tantas cosas que podéis hacer. Podéis empezar el día domingo leyendo un salmo. Antes de comer el domingo podéis leer un proverbio, una sección de proverbios. Usad vuestra imaginación. Sed creativos. Pensad en formas de convertir el día domingo en una celebración del Señor en familia. Que podáis ser los pastores de vuestros hogares. Ok. Pues vamos acabando el primer punto, y de nuevo he dicho que puntos 2 y 3 van a ser muy breves. El plato fuerte ha sido el primer punto en esta mañana. Todos estos mandamientos que acabo de comentaros, el no tener dioses ajenos, el no hacer imágenes de Dios verdadero, el no tomar su nombre en vano, el reposar en el día de reposo, estas cosas revelan si a nivel práctico amamos al Señor o no. Dios viene buscando calidad y sustancia en nuestras vidas, y estas cosas revelan si conocemos al Señor o no. Así que sería un buen momento para detenernos, parar y preguntarnos a nosotros mismos con toda honestidad en esta mañana. En primer lugar, número 1, ¿es el Dios de la Biblia el Señor de mi vida? ¿Está Él coronado en mi corazón? ¿Es Él codiciable para mí? ¿O tengo otros dioses erigidos en mi alma? Dinero,
mi familia incluso, mis superiores laborales. ¿Qué es lo que está reinando mi alma? Número 2, ¿estamos siguiendo al Dios verdadero, a un becerro de oro llamado Elohim? ¿Sigo al Dios de la Biblia o la deidad descafeinada del siglo XXI? En tercer lugar, ¿estoy reverenciando el nombre de Dios con gran humildad o estoy usando su nombre para ocultar mis intenciones malvadas como lo hizo Absalón, el hijo de David? ¿Me da temor pecar contra el nombre de Dios o me da absolutamente igual? Y para acabar, número 4, ¿qué estoy haciendo los domingos? ¿Qué estoy haciendo los domingos? Todo el día en el móvil, solamente hablando del trabajo, hablando de coronavirus, hablando de asuntos mundanos que un propio incrédulo podría estar hablando, o estoy hablando sobre las Escrituras, sobre la predicación que hemos oído en la iglesia, sobre un salmo que hemos memorizado a lo largo de la semana. ¿De qué cosas estamos hablando los domingos, hermanos? ¿Es un día de gloria para Dios o es un día para nuestros placeres mundanos? Los que aman a Dios obedecen a Dios. Y no obedecen en plan abstracto, sino de forma concreta a través de los mandamientos que Dios nos ha dado. Amén. Ok, hermanos. Puntos 2 y 3 van a ser más breves. Y ahora entramos en el segundo punto del mensaje en esta mañana, deleite. ¿Ok? Deleite. Voy a leer una frase del versículo 3 que dice: y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos no son gravosos. Todo lo que he venido comentando en el primer punto tiene que ver con la primera tabla de la ley. El verdadero creyente no tiene dioses ajenos, no hace imágenes, no toma el nombre de Dios en vano y descansa en el día de reposo. Alguien podría pensar que todo lo que estoy diciendo es una carga pesada. Y es aquí donde entra en juego una evidencia bien clara de la salvación. Estos mandamientos que he procurado explicar y aplicar en nuestras vidas no son gravosos para el regenerado. En otras palabras, el Hijo de Dios se alegra en los mandamientos de su Padre Celestial. Los mandamientos no son un estorbo, no son una fuente de irritación, no le molestan al creyente. Cuando el predicador dice que nuestro deber es guardar las 2 tablas de la ley, el creyente está agradecido. No está enfadado con el Señor, no empieza a hablar mal de Él, no murmura contra Él, acepta que el pastor está predicando la palabra de Dios y da gracias al Señor por tener su palabra predicada. No quiere decir que el pastor sea un legalista por exigir que andemos en las 2 tablas de la ley. Ya antes destaqué que Juan no es legalista, el Espíritu Santo no es legalista y el Señor Jesucristo no es legalista. Lo que nosotros estamos haciendo es exhortar al pueblo a obedecer, pero al hacerlo, que lo hagan con gozo. Según el texto, que lo hagan deleitándose en la palabra de Dios. Juan entonces no solamente quiere que tú y yo obedezcamos la palabra, sino que quiere que la obedezcamos deleitándonos en los mandamientos. Él dice, los mandamientos no son gravosos. Aquí está la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Para el creyente no es gravoso guardar la primera tabla de la ley, no es gravoso guardar la segunda tabla de la ley. Para el no creyente, para el falso convertido, es gravoso guardar la primera tabla de la ley y es gravoso guardar la segunda tabla de la ley. Y por esta razón sabrás si eres un incrédulo o no, porque cuando he ido desglosando los primeros 4 mandamientos, si en tu corazón has estado diciendo este pastor es un pesado y has ido inventando pretextos para no hacer caso a lo que el pastor está diciendo, es la señal de que eres un incrédulo. Porque tú no estás encontrando deleite en los mandamientos de la palabra y revela que eres una cabra, que no conoces al Señor, que eres un incrédulo, que estás muerto espiritualmente. Pero si tú eres una oveja, todo lo que he ido explicando en el primer punto te ha resultado fascinante, agradable y bonito. Tú quieres obedecer la palabra de Dios con gozo, con prontitud y con entrega. A mí me encanta pensar en una imagen utilizada por nuestro querido pastor Pedro Blois en Granada. Él habla de un niño que recibe el mandato de limpiar su cuarto. Su mami le dice que limpie su cuarto. No obstante, el niño empieza a hacer todo de mala gana, enfadado, quejándose, tirando las cosas por el dormitorio, pero decide limpiar el cuarto, pero enfadado. Él cumple el mandato de mami, pero está enfadado con su madre por haberle exigido que limpie su cuarto. Sigue airado, su corazón no está bien. Y Pedro Blois explica que Dios no acepta esta clase de obediencia. Dios es tan sumamente digno de nuestra obediencia que no solamente quiere que nosotros le obedezcamos, sino que le obedezcamos anhelando sus mandamientos.
revelándole que sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Y cuando Dios nos dé un mandamiento, tenemos que besarle y alabarle por habernos hablado claramente sobre lo que Él espera y quiere de nosotros. El creyente entonces no va a limpiar hoy su cuarto enfadado. Lo hace adorando a Dios, dando gracias al Señor por su generosidad. Y podríamos definir la obediencia evangélica como obediencia agradecida, obediencia alegre, obediencia gozosa. Y ahora de nuevo, las personas no regeneradas, siguiendo esta predicación, están ahora diciendo las palabras obediencia y agradecida, obediencia y alegre, obediencia y gozosa, son palabras contradictorias y mutuamente excluyentes. Pero para el cristiano regenerado, el que tiene un nuevo corazón, no. Los mandamientos son deseables, más deseables que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Dios refrescan el alma del verdadero convertido. Así que, querido hermano, ¿cuál es tu reacción ante los mandamientos del Señor? ¿Cómo reacciona tu corazón? Por ejemplo, piensa en la semana pasada. Cuando yo iba aplicando la segunda tabla de la ley a tu corazón la semana pasada, ¿cómo reaccionaste? ¿Con gratitud, con agradecimiento o murmurando contra el pastor? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo has reaccionado hoy? En el primer punto del mensaje, cuando he nombrado cosas muy concretas, donde a lo mejor tú estás pecando contra Dios, ¿cómo has reaccionado? ¿Enfadándote conmigo, menospreciándome o dando gracias a Dios por haberte revelado dónde estás errado y pecando contra su santo nombre? ¿Cómo reaccionas? Gracias, Señor, por haberme hablado. O, cuánto legalismo, más normas, más reglas, más imposición. El problema, hermanos, quiero que entendáis, no está en el pastor, no está en los mandamientos de Dios. El problema está en tu corazón rebelde. Pablo dice en Romanos 7, versículo 12, Romanos 7, 12, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué dice nuestro corazón de la ley? ¿Puede nuestra alma decir amén a lo que ha dicho Pablo? El cristiano sabe que Pablo lleva la razón. El creyente está convencido de que Pablo lleva la razón. La ley es buena e incluso cuando un cristiano cae en pecado, sigue reconociendo que los mandamientos son correctos. Y por eso confiesa su pecado, sus iniquidades y pide que Dios le perdone por amor a Cristo. El cristiano es la única persona en este mundo que puede decir con total sinceridad de que no desea pecar más, porque ama los mandamientos del Señor. Da gracias a Dios por ellos. No son gravosos para Él. Vive según el Salmo 1, el cual dice, en el Salmo 1, versículo 2, en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este versículo habla de una persona enamorada, ¿no? Cuando están los enamorados y están en casa y no pueden hacer otra cosa que pensar en su amado, en su amada. Cuando amamos a Dios, meditamos en Él. Y es dulce nuestra meditación en Él, ¿verdad? Así que cuando amas a Raquel, estás dispuesto a pasar 7 años, hasta 14 años, con el fin de trabajar, ganarla y casarte con ella. Como vemos en la vida de Jacob, los años pasan volando cuando hay alma, cuando hay amor en el alma. Y aquí tenemos que hacer caso a un dicho de nuestro Salvador Jesús. Cuando de verdad somos nacidos de nuevo, se cumple en nuestro corazón, Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando andamos en sumisión al yugo de Cristo, hay paz, hay descanso. No estamos agitados, no nos dejamos agobiar tan fácilmente, no vemos todo el mundo como si todo fuera negro y gris. No, estamos bien. Todo para nosotros es fácil, es ligero, porque estamos sometidos al yugo del Salvador Jesucristo. Querido hermano, ¿es el yugo de Cristo una delicia para ti? ¿Te cuesta someterte a Cristo o te encanta someterte a Cristo? ¿Eres una persona caracterizada por paz en tu andar cristiano o eres una persona agitada y siembras agitación y malestar y malas noticias donde quiera que vayas? ¿Eres impulsivo? ¿Te quedas molesto enseguida o tienes el alma domesticada en sujeción al Señor? Cuando te enteras de malas noticias en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, ¿estás tranquilo, confiando en el Señor o te vuelves loco como si fueras un pagano sin el cuidado pastoral de Jesucristo?
El creyente maduro tiene gran contentamiento en el Señor, en sus mandamientos, y los obedece por amor al Salvador. Y en tercer lugar, para acabar, hermanos, hablemos brevemente sobre la fe. La fe. En tercer lugar, la fe. Versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si el ser humano odia los mandamientos de Dios por naturaleza, porque su único deseo es entregarse a su propia voluntad y cumplir su propio propósito y sus propios sueños, ¿cómo puede un hijo de Adán llegar a amar los mandamientos de tal manera que los considera fáciles y ligeros? Es decir, ¿cómo puede darse este cambio radical y antinatural en el corazón de un hijo de Adán? Pero Juan nos explica, nos da la respuesta en el versículo 4 diciendo, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo odia los mandamientos, pero todo lo que es nacido de Dios no odia los mandamientos, porque no anda como el mundo. El que es nacido de Dios ama al Señor, se recrea en su palabra, da gracias a Dios por las 2 tablas de la ley. Pensad en nuestra congregación local, General Luque, Palabra de Vida, Almería. Muchos de vosotros amáis la palabra de Dios, leéis las Escrituras entre semana, os fascinan, os hacen bien, os confortan, os animan, os disciplinan, os reprenden, os edifican. ¿Por qué? Porque sois nuevas criaturas. Habéis nacido de nuevo, conocéis a Dios, sois hijos de vuestro Padre. Es el regenerado que no cree que los mandamientos sean gravosos. Al creyente le gusta la palabra, le apetece la palabra, le entusiasma la palabra, le atrae, le encanta la predicación bíblica. El predicador puede ser el pastor más feo del mundo, ¿no? Puede tener el pelo rapado, puede tener un montón de granos en su cara, pero si predica la palabra, la oveja está contenta y bien agradecida. ¿Ves? Es el poder del nuevo nacimiento que nos revoluciona por dentro. Es el poder del Espíritu Santo. Nos libra del mundo de pecado y nos produce en nosotros una nueva vida, una vida de santificación que busca la gloria de Dios. Es la obra de resurrección, de recreación del Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu nos da, según Juan, victoria. Victoria. La fe nacida del Espíritu da victoria. Esta clase de lenguaje nos habla de un cristianismo emocionante, triunfante, de una victoria gloriosa. No es el típico creyente tibio del siglo XXI que siempre se está quejando por todo, agitado, una persona que está tonteando siempre con el pecado. No, una persona que ha triunfado. Una persona que tiene fe, según Juan, es una persona con esta fortaleza, esta alegría, este entusiasmo, este brillo, esta felicidad en el Señor su Dios. Es una persona que baila, que canta mientras obedece a Dios. Es victoria. Y observad aquí el orden teológico de Juan. Él dice, antes de que haya victoria, tiene que haber nuevo nacimiento. Versículo 4 dice, todo lo que es nacido de Dios, vence. O sea, para poder vencer, para poder tener este cristianismo contento, alegre, tiene que haber nuevo nacimiento. Y una vez nacidos de nuevo, tenemos fe para vencer, fe para recibir la victoria, fe para gozarnos en los mandamientos de Dios, fe para amar a nuestros hermanos con celo divino. Y la pregunta de las edades aquí se contesta. ¿Qué sucede primero? ¿Fe o regeneración? Bueno, como dije en el sermón hace 2 semanas, ¿qué sucede primero? El nuevo nacimiento, la fe. Hemos ya explicado que antes de que haya fe, tiene que haber nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo por el poder del Espíritu con el fin de ejercer fe en el Señor. Y una imagen que os puse en aquel mensaje es un bebé que nace y luego más tarde empieza a desarrollar sus facultades críticas. Así sucede en nosotros. Nacemos de nuevo y luego colocamos fe en la obra salvadora del Señor Jesucristo. Así que en primer lugar regeneración, luego fe. En primer lugar regeneración, luego victoria sobre el mundo. Y aquí tenemos la clave, el secreto para poder perseverar ante las denuncias de los anticristos. Porque cuando empezamos a hacer las cosas bien y brillamos como Juan en la luz de Dios, vamos a convertirnos en enemigos de las tinieblas.
nos van a criticar, nos van a maldecir. Esta gente dentro de la propia iglesia se va a levantar en contra de nosotros, sembrando calumnias. Y vamos a poder perseverar en la fe en aquellos momentos gracias a la fe que nos da la victoria sobre el mundo. Esta fe nos hace más que vencedores, porque esta verdadera fe es cristológica. Nos mantiene con la mirada puesta siempre en Cristo resucitado, Cristo glorificado, Cristo exaltado. Y al acordarnos de Él, vencemos las tribulaciones del momento presente, sabiendo que todos los sufrimientos en este mundo, incluso en la iglesia local, las divisiones que están en la iglesia local, en realidad están obrando para nuestro bien eterno. Y estas cosas son pruebas. Dios nos está metiendo en el horno para santificarnos y perfeccionarnos. Y tenemos que siempre pensar en Jesucristo y no permitir que la situación actual nos amargue la vida y nos convierta en personas amargadas de la vida, agitadas y de mal carácter. Tenemos que una vez más entonar himnos cuando Nerón nos lanza a los leones. Esta fe, dada por el Espíritu Santo, es una herramienta centrada en Cristo. Nos hace pensar en nuestro Salvador, en el día cuando Él quitó todo nuestro pecado, cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de los gentiles, de los españoles, de los británicos. Y si el Señor de gloria ha sufrido tanto por nosotros, ¿cómo no vamos a gozarnos en Él en medio del sufrimiento aquí en este mundo? La fe nos libra de la autocompasión, la fe nos libra de siempre andar dando pena. Ay, la gente está hablando mal de mí, pobre de mí, ahí voy a llorar un poquito. No nos entregamos a un espíritu de autocompasión. La fe nos da victoria y podemos decir con toda seguridad las palabras del Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda sus estatutos. En el trabajo, en el hogar, en la iglesia, cuando incluso hay divisiones, es bueno haber sido humillado, es bueno haber sido un objeto de calumnia, de críticas y de falsas acusaciones, porque de esta manera Dios nos va santificando. Esto es bueno, todo nos ayuda para bien, absolutamente todo, gloria a Dios, pero hace falta fe. Y los únicos que tienen esta clase de fe son los nacidos de nuevo, porque viven a la luz de Cristo y no a la luz de sí mismos ni de sus propias circunstancias. Querido hermano, para acabar antes de llegar hoy a la conclusión, tienes esta clase de fe, tienes una fe triunfante, vigorosa, victoriosa, tienes esta fortaleza, tienes la fe de los apóstoles o esta fe sentimentalista del siglo XXI que sí está elevada el día domingo, pero se viene para abajo el día lunes. ¿Estás tú como un teólogo de la cruz viendo la gloria de Dios en la aflicción o solamente ves la gloria de Dios cuando todo te va bien en esta vida? ¿Ves la gloria de Dios en la cruz o solamente ves su gloria en la resurrección? ¿Eres un teólogo de la cruz o un teólogo de gloria? Dios te dé hoy la fe que vence, la fe que conquista, la fe que pone nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el que reina por los siglos de los siglos. La fe que convierte nuestra fe cristiana en una fe atractiva, vigorosa, una fe que obedece a Dios gozosamente, deleitándose en los mandamientos del Señor. Digamos hoy a nuestro Dios como congregación, oh Señor, aumenta nuestra fe, danos fe bíblica, fe que vence, fe que triunfa para la gloria de tu santo nombre. Dame fe, oh Dios, fe que me hace bailar. Amén. Aleluya. Concluyo recapitulando los 3 puntos. En primer lugar, amor. Empezamos el sermón definiendo el amor como obediencia a Dios. No es legalismo, simplemente estamos diciendo que la persona salvada obedecerá al Señor y explicamos que una persona regenerada guarda la primera tabla de la ley. Si amamos a Dios, no tendremos dioses ajenos, no nos haremos imágenes, no tomaremos el nombre de Dios en vano y santificaremos el día de reposo. En segundo lugar, hablamos de deleite. Dios quiere algo más que obediencia externa a la primera tabla de la ley. Él quiere también que nos deleitemos en dichos mandamientos, y este desafío solamente se cumple en aquellos que han nacido de nuevo. El que no es de Dios se queja, murmura contra todo lo que yo he aplicado a la iglesia en el primer punto, pero el que es de Dios se deleita en los mandamientos como si fuesen oro, como si fuesen plata, como si fuesen agua en el desierto. Sabrás que has nacido de nuevo porque los mandamientos de Dios para ti son deleitosos.
Y en tercer lugar, acabé diciendo que Dios nos da fe a la hora de guardar sus mandamientos y esta fe nos da victoria. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, nuestra fe nos lleva a gozarnos, a bailar, a recrearnos en el Señor y esta fe es una fe cristológica. Ahí está la clave para deleitarnos en los mandamientos, tener una fe en Cristo. Y cuando tenemos esta fe que vence, esta fe que triunfa, ya los anticristos no nos parecen tan grandes, ¿verdad? Así que gloria a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque, bueno, la grabación no se nos ha ido y vamos a acabar cantando y orando al Señor. Os he pasado la letra de la canción por el grupo de WhatsApp de la iglesia y si me perdonáis un momento voy a coger el micrófono, la guitarra para cantar la canción y luego acabo con una oración. Demos las gracias a Dios por la palabra hoy. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Señor. Dios de milagros y amor, sanas y de salvación, comparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, comparable. Es fuerte, nadie es igual, nadie delante, frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie delante, frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Dios, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, comparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la ve. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la ve frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie la ve frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Gracias, amado Padre, por tu buena palabra en esta mañana.
Te alabamos por Jesucristo, nuestro fiel sacerdote, el cual compró nuestra salvación y nuestra santificación, el cual, Señor, también se encargó de que su cetro nos fuera administrado en esta mañana, su buena palabra. Y Señor, rogamos ahora que tu Espíritu Santo esté produciendo alumbramiento en nuestros corazones, aplicando de forma muy práctica todo lo que hemos dicho en esta mañana. No queremos dejar la obediencia en la esfera abstracta, sino que sea algo práctico, Padre. Rogamos, Señor, por la aplicación de la primera tabla de la ley en cada corazón, que no tengamos otros dioses, que el dinero no sea nuestro Dios, que los jefes no sean nuestro Dios, que nuestros familiares no sean nuestro Dios, que te honremos a ti, que te demos a ti siempre en primer lugar, que no, Señor, nos ausentemos de la predicación dominical de tu palabra para a lo mejor salir a comer con familiares nuestros no convertidos, porque les ponemos a ellos antes que tu mandamiento y tu ordenanza. Líbranos de idolatría, líbranos de convertirte a ti en otro Dios, en solamente creer en un Dios azucarado, un Dios de sentimentalismo sensiblero, como decía Arthur Pink. Queremos creer en el Dios verdadero con todos tus hermosos atributos. Líbranos de tomar tu nombre en vano, de decir cosas que tú no has dicho, y líbranos, Señor, de violar tu día de reposo. Permite que el día domingo sea un día de recreación con nuestras familias, y permite que los padres sean muy diligentes a la hora de invertir principios espirituales en sus hijos. Sabemos que la salvación es de ti, pero, Señor, que seamos responsables y que seamos fieles como padres. En segundo lugar, Padre, danos gozo en obedecerte, danos deleite, que tus mandamientos no sean gravosos. Y, Señor, los incrédulos que nos están escuchando, que no han podido identificarse con lo que he dicho hoy, rogamos por ellos que a través de Jesucristo sean convertidos y que tengan el corazón circuncidado para andar, Señor, en gozo en tus mandamientos y empezar a ver que, lejos de ser un hombre duro, eres sumamente dulce y tierno en darnos tu buena revelación. Entendemos que tú le eres buena y santa y nos la enseñas porque nos amas, porque eres un Dios de gracia soberana. Y finalmente, en tercer lugar, alabamos tu nombre por la fe que vence al mundo. Señor, sabemos que cuando tenemos esta clase de fe, no nos agitamos cuando hay críticas y denuncias, cuando hay pleitos, no nos mantenemos firmes. Estamos en paz porque te conocemos, porque no hemos salido del lugar secreto, porque tenemos fe nacida del Espíritu Santo y por lo tanto estamos dispuestos a soportarlo todo por amor a ti. Padre, gracias por esta fe que vence. Da a todos los hermanos en la iglesia esta fe. Señor, quita de nosotros tibieza e indiferencia. Danos fe que toma tu palabra en serio, fe obediente, fe que se deleita en ti. Y Dios, produce en nosotros pasión por los medios de la gracia. Dios, produce en nosotros pasión también por la oración, la lectura de la palabra y por la vida congregacional. Y permite, Señor, que esta semana un buen número de hermanos pueda juntarse a los cultos de hombres, a los cultos de mujeres, al culto congregacional de oración, y que no tengamos una simple fe dominguera el domingo por la mañana. Dios, obra en nosotros, investiga en nuestros corazones, pon de manifiesto si de verdad te conocemos o si somos hipócritas evangélicos. Dios, haz tu obra, danos la seguridad de la salvación. Oramos por esta fe que vence, que triunfa, en el nombre de Cristo Jesús, y encomendamos el resto del día a ti. Y ahora en las mesas, que no estemos con el móvil, que no estemos hablando de tonterías, que hablemos de tu palabra, que hablemos de las Escrituras. Guárdanos, Señor, de hablar tonterías. Y si no vamos a hablar de cosas edificantes, pues pon un sello en nuestra boca y no permitas ni siquiera que hablemos hoy. No queremos violar este día tan sagrado, tan especial, que tú has creado para la contemplación, la meditación, la conversación sagrada en cuanto a las cosas de tu reino. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pues, amados, nos vemos el miércoles en las respectivas reuniones. Tenemos ahora todos los cultos de hombres y de mujeres los miércoles a las 8, ¿ok? Por favor, si no estáis, hermanas, apuntadas en ningún grupo, apuntaos. Varones, nos estamos reuniendo a las 8 los miércoles. Es muy fácil conectarse, hacer clic en un enlace y ya estás en el grupo por tú, es muy fácil. Y también en el culto de oración, hermanos. Esforcémonos, hermanos, en esto. Demos prioridad a la vida congregacional, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Que Dios bendiga esta palabra a la iglesia, que os fortalezca de manera práctica y que aprendemos hoy que la palabra es una palabra práctica, ¿no? Que ha de ser aplicada en nuestros corazones. Gracias a Dios por vuestra atención. Os amamos en el Señor Jesús. Sigamos orando por los hermanos afligidos, los hermanos mayores de la iglesia local,
y Dios mediante ver si el domingo que viene podemos volver a congregarnos todos juntos. Un abrazo desde Agua Dulce en el amor de Cristo y como siempre, Soli Deo Gloria. Amén. Hasta luego.